En este video hablaremos un poco acerca de la filosofía socrática, pero para empezar tenemos que saber quién fue Sócrates. Sócrates fue un pensador de origen griego, nacido en Atenas en 470 a.C. A este personaje se le representa como una preocupación por la moral y por lo ético. Se le muestra también como un poeta, pero también como un vagabundo. En realidad, Sócrates basaba su conocimiento y enseñanza a través de interrogatorios. Es a través de estas preguntas que sus interlocutores, ellos mismos se cuestionaban y aprendían. Él afirmaba que la mejor forma de conseguir la paz es obrando con el bien. Entonces él consideraba que era mejor recibir un perjuicio que propiamente hacer uno. Dice que todos debemos buscar la felicidad y esto se logra a través de la sabiduría. Una frase muy representativa de Sócrates es la siguiente: la verdad está en el interior de todos los hombres, pero para llegar a ella es necesario conocernos. A pesar de esto, ha sido un poco complicado hablar de este personaje, ya que a pesar de su valor, está envuelto entre el misterio y la realidad. Esto porque realmente no se dedicó a escribir nada, no dejó ningún escrito como tal que plasmara su pensamiento, ya que él privilegiaba la discusión sobre la escritura. Es por esto que se dice que la tarea de revelar su pensamiento recayó directamente en manos de sus discípulos, quienes escribían por él. Entonces, básicamente podemos decir que Sócrates es una figura capital del pensamiento antiguo, hasta el punto de ser llamados presocráticos los filósofos anteriores a él. Rompiendo con las orientaciones predominantes anteriores, su reflexión se centró en el ser humano, particularmente en lo que llamamos la ética, y sus ideas pasaron a los dos grandes pilares sobre los que se asienta la historia de la filosofía occidental: Platón, que fue discípulo directo suyo, y Aristóteles, que lo fue a su vez de Platón. Para Sócrates el alma era la conciencia. Decía que era la combinación de la conciencia, aquello que distingue las cosas. Sócrates consideraba el alma como una combinación entre la inteligencia y el carácter de un individuo. Para él es el reflejo de nuestra moral. Entonces, si obramos bien, tendremos un alma pura. No ve el alma como un ente entero, sino como una forma de representar nuestra conciencia. Por tanto, con una conciencia tranquila podemos obrar y vivir bien. Como ya les mencionó mi compañera Aranza, Sócrates fue todo un personaje, ya que fue el primer filósofo que desconoció a los dioses y atribuyó la inteligencia del hombre a lo que es la ética y la moral. Principalmente nos dice y nos habla de el comportamiento ético es aquel que nos trae bienes y la felicidad. No son las cosas materiales como se creía en ese entonces. Nos habla también del intelectualismo moral o ético y explica cómo el hombre que es malo es porque no conoce el bien, y para que encuentre la paz y la realidad tiene que obrar bien, ya que lo que nos quiere decir es que aquel que obraba bien era porque es una persona inteligente y sabia, en contrario a la persona que obraba mal, que por lo regular era o le atribuía a su ignorancia. Una de sus frases muy reconocidas es la siguiente: es mejor recibir un prejuicio que hacerlo. Nos habla también de la fortuna, que ésta se debe a la virtud. Y como ya mencioné, nos implora o nos hace un llamado para evitar el mal, conocernos a nosotros mismos de esa manera, y además emplea la mayéutica, que es la representación del contrapeso a la ironía. Otro factor importante que nos menciona Sócrates es que todos los hombres deben buscar la felicidad, y ésta se encuentra mediante el conocimiento, que se obtiene a través de ser una buena persona. Por último, Sócrates nos menciona de algo llamado alma, que se conforma de nuestra inteligencia y carácter, pero que es la representación de nuestra conciencia y moral. Sócrates nos dice que todos tenemos un alma
pura innatamente, pero que gracias a nuestras acciones, en este caso las negativas en nuestra vida terrenal, la corrompen y no nos dejan tener paz ni felicidad. Y para volverles a repetir, Sócrates lo que desea es que el ser humano sea una persona de bien con todos Entonces, sus pues ahora semejantes. hablaremos un poco acerca de su importancia y pues de su prevalencia en tiempos actuales. Sócrates es el personaje ateniense de todos los tiempos. Es uno de los que más ha influido en la historia de la civilización. Fue una representación cabal de la defensa del libre albedrío y la consecuente negación del determinismo físico. Para él era importante recalcar que cuanto más se conoce, más se tiene conciencia de la propia ignorancia. Este ha sido un punto central en Sócrates, saber que la ignorancia es infinita y su reconocimiento constituye un prerequisito fundamental para poder incorporar estos nuevos conocimientos. Sócrates constituye un ejemplo de la necesaria modestia intelectual y una refrescante actitud frente a la vida en cuyo contexto destaca la trascendencia de transmitir valores a través de procesos educativos, y es esto a lo que llama inmortalizar la semilla, pues según su célebre frase. Además, se esforzaba en instruir a una futura clase política para que gobernase con sabiduría y justicia, con la suficiente formación específica para resolver los problemas que se presenten y la necesaria virtud moral sin la cual no es posible desarrollar bien la tarea gobernante. Sócrates consideraba que su misión no era impartir doctrina, sino lograr que sus alumnos descubrieran su propio espíritu para cuidarlo y cultivarlo. De ahí la expresión célebre que Platón pone en sus labios: conócete a ti mismo, la verdad sin tratar de engañar ni engañarse. Es por esto que es considerado el fundador de la filosofía moral como tal. Estos son entonces algunos de los puntos que podemos rescatar de sus ideas en la presente temporalidad, teniendo siempre como premisa el conocimiento o la sabiduría para lograr la felicidad.